Buenas, en el día de hoy estaremos conversando mi compañera Garban Rosnelli, Martínez Jennifer y mi persona Viera Ariana acerca de tres disciplinas que se encuentran enmarcadas dentro de la ciencia de la educación. La primera de ellas es la pedagogía. Esta se puede definir como el estudio de la educación como fenómeno social. Su término se deriva de las raíces griegas paidos, que significa niños, y gogía, que significa conducir. Antiguamente en la Grecia se decían que el pedagogo era el esclavo encargado de educar a los niños. A mediados del siglo XIX fue que fue aumentando su término como pedagogía y los primeros pobladores de Egipto, de la India, de Chile y de antigua judía eran los encargados de impartir la pedagogía dentro de los centros educativos. La pedagogía se dice que tiene carácter interdisciplinario, pues ella también está enmarcada dentro de la filosofía, la psicología, la medicina, antropología, historia, la sociología y la economía. Un buen pedagogo debe poseer ciertas cualidades. La primera de ellas es que debe ser positivo, porque este se debe encargar de animar a su grupo, de animarlo para que éste participe y se involucre dentro de las necesidades del entorno educativo. Debe ser comprensivo tanto con sus alumnos como los padres y representantes. Debe ser amable, alegre, cordial, amigo y paciente, pues no debe dejarse absorber o perder el control ante alguna diversidad o alguna adversidad que se le presente. Para cerrar, pues se puede decir que la pedagogía está en todos los niveles educativos, pues esta parte tanto de la etapa inicial, primaria, hasta la etapa universitaria. La pedagogía también se puede definir como último como el arte de enseñar. Otra disciplina que se deriva de la ciencia de la educación es la didáctica. Etimológicamente, la palabra didáctica se deriva del griego didáctica, que significa dida, significa enseñar, y tekene significa arte, en el cual se define arte de enseñar. Esta estudia los procesos y elementos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la didáctica surge la historia de una variedad de modelos didácticos, en el cual se basan los modelos tradicionales, como lo es el modelo, proceso y producto, donde el docente y los contenidos eran los principales y el alumno y su contexto pasaban a segundo plano. En el siglo XVII surgen críticas de la enseñanza, ya que estos eran impartidos por los monjes religiosos y aislaban a esa población de estudiantes a estudiar lo que era la lengua del latín y estudio de historia. Una de las características de la escuela tradicional del siglo XVII, su lema era método y orden. Aquí el maestro organiza los conocimientos, es el modelo a seguir, la disciplina y el castigo. La disciplina va a desarrollar las virtudes humanas y el castigo va a desarrollar la inteligencia, los conocimientos del alumno. La filosofía de la escuela tradicional es de preparar al niño para una formación de inteligencia. Es aquí donde viene a romper este paradigma la nueva escuela del siglo XVII, en donde surge la revolución pedagógica, en el cual se basa en la psicología y el desarrollo infantil. La relación del maestro y alumno en la existencia de la escuela tradicional ya no existe, porque ya en la escuela nueva ya existe el afecto, el respeto, y el docente se va a basar en la necesidad del estudiante. Dentro de la didáctica existen los componentes que actúan en el acto didáctico, que son el docente, los alumnos, el contexto sociocultural, el aprendizaje y el currículo. Dentro del currículo escolar, este se basa en el sistema vertebrado institucional del proceso de enseñanza y aprendizaje. De él se fundamenta 4 elementos, que son los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Las características de la didáctica son 3, que es la didáctica general, que es aplicable en cualquier individuo. La didáctica diferencial es la evolución y característica del individuo. Y la didáctica especial o específica, esta estudia los métodos específicos en cada materia. Otro elemento que surge de la didáctica son las unidades didácticas. Es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado según Ibáñez, 1992. Los elementos del currículo
es qué, cómo, cuándo y enseñar. Para finalizar, la didáctica tiene un enfoque didáctico en el cual va a ir evolucionando a través del tiempo. Va a anunciar la forma de enseñar y foco de atención en la educación. Ya los contenidos ya no son importantes, va a potenciar las capacidades del individuo. Ya la relación entre docente y alumno ya no es vertical, sino que se va a trabajar en conjunto. Seguidamente con las disciplinas tenemos la teoría constructivista, que también está enmarcada entre la ciencia y la educación. El constructivismo es construir el conocimiento a través o mediante aquel conocimiento previo que se tenga sobre algo. El modelo constructivista está centrado en las personas y en las experiencias previas que se realicen a través de las construcciones mentales. Se considera que la construcción produce tres aspectos importantes y nos basamos en tres autores importantes como lo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget dice que cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, es decir, que el niño no almacena el conocimiento, sino que lo construye a través de la interacción con el objeto. Vygotsky dice que cuando lo realiza con interacción con otros. Vygotsky plantea un constructivismo social, es decir, si bien es cierto que cada persona necesita aprender de forma individual, para permitir su propio conocimiento, también se necesita trabajar en equipo o trabajar en un entorno social. ¿Para qué? Para aumentar la comunicación, el conocimiento, la autoestima, especificar objetivos y la participación de cada uno. Otra de las concepciones que están enmarcadas dentro del constructivismo es la concepción psicológica. Tama, en el 1986, afirma tres aspectos importantes para el constructivismo, como lo son enseñar a pensar, enseñar sobre qué pensar y enseñar las bases sobre qué pensar. ¿Cómo es esto? Cuando Tama dice que hay que enseñar a pensar, es desarrollar aquellas habilidades en el alumno que le permitan o que le sirvan de forma cognitiva para optimizar su proceso de razonamiento. Enseñarles las bases sobre el qué pensar es animar a los alumnos a tomar conciencia en sus propios procesos estratégicos mentales y estrategias mentales. Ahí hablamos de la metacognición. Y enseñarles las bases sobre el qué pensar quiere decir incorporar objetivos de aprendizajes y relativos en las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Otra de las, para que el modelo constructivista sea efectivo, es importante que el profesor esté empapado de esta teoría y manejar ciertas terminologías o ciertos términos que le van a ser útil a la hora de impartir su clase. Una de las características que debe poseer el profesor constructivista es que acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. Usa terminologías como clasificar, analizar, predecir, crear e inferir. Investiga acerca de aquellos conocimientos que sostenga el niño sobre el conocimiento que se le está impartiendo. Y desafía a la indagación con preguntas estratégicas para buscar esos conocimientos que ya tenga. Para finalizar, cabe destacar que esta teoría también influye o es de vital importancia en la escuela de hoy, ya que las escuelas tradicionales, aunque este modelo constructivista tiene años, porque recordemos que por lo menos Piaget es de los años del siglo XX, pero estas teorías se están utilizando y siguen vigentes en la actualidad.